¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a ver la primera semana o el primer tema del área de razonamiento matemático, ¿no? Y el primer tema vamos a ver lo que es la introducción a la lógica, ¿no? Vamos a hacer lo que es lógica, ¿no? Y dentro de la lógica vamos a ver dos temas interesantes, ¿no? Que comúnmente o frecuentemente vienen en los exámenes de admisión, como es las tablas de verdad y las operaciones lógicas, ¿no? Antes de entrar a lo que es los dos temas en sí, tenemos que conocer algunos fundamentos teóricos para así entrar a tallar lo que es las tablas de verdad y las operaciones lógicas. Y vamos a comenzar por la primera. ¿Cuáles son las variables de las proposiciones lógicas? Cuando nos referimos a las variables, nos referimos cómo se expresan las proposiciones lógicas, ¿no? Y esas proposiciones lógicas se expresan con letras. Y esas son, tenemos la variable P, Q, R, S y T, ¿no? Por lo general, las proposiciones lógicas se expresan mediante esas variables, ¿no? Y perennemente, ¿no? Esas variables o esas proposiciones lógicas adoptan un valor veritativo. En la lógica, toda proposición tiene que adoptar un valor veritativo. ¿Y cuáles son esos valores veritativos? Esos valores veritativos son verdadero y falso. Verdadero y falso. Solamente dos valores veritativos. Pero también existen valores veritativos numéricos que equivalen a los veritativos verdadero y falso. ¿Y cuáles son esos valores veritativos numéricos? Son dos. 1 y 0, ¿no? 1 y 0. Donde 1, ¿verdad?, equivale al valor veritativo verdadero, ¿no? Esto equivale al valor veritativo verdadero y el 0 equivale al valor veritativo falso. Entonces, cualquiera de las dos formas puedo expresar los valores veritativos, en forma literal o en forma numérica, ¿no? Donde el 1 me indica un verdadero y el 0 me indica un falso, ¿verdad? Ahora sí, lo más importante, ¿no?, es conocer también cuáles son los conectores lógicos, o propiamente dicho, cuáles son las funciones lógicas. Y una de ellas, vamos a escribir, las funciones lógicas tenemos la conjunción, ¿verdad?, cuyo símbolo lógico, eso es lo más importante, es este, jóvenes, ¿verdad? O también se expresa mediante un puntito. La siguiente función lógica o conector lógico tenemos la disyunción de. La disyunción de. Y su símbolo lógico es único, ¿verdad? Este símbolo. Y ahí tenemos la disyunción fuerte. La disyunción fuerte. La disyunción fuerte. La disyunción fuerte se simboliza de la siguiente manera. Tiene este símbolo, también este otro símbolo, y también este símbolo, una cruz inscrita en una circunferencia y una figura geométrica llamada triángulo. Entonces la disyunción fuerte, si ustedes se dan cuenta, se expresa simbólicamente mediante estos cuatro símbolos, ¿no? Este es equivalencia, ¿no?, intersectado con la línea. De ahí tenemos, ¿sí?,
la condicional, su símbolo lógico es esta flechita sentido hacia la derecha, o también se expresa mediante este símbolo, ¿verdad? De ahí tenemos la bicondicional, la bicondicional su símbolo es flecha ambos sentidos, o también se expresa de esta manera. ¿Sí? De ahí tenemos por último la negación. La negación. Y su símbolo ya saben que es una línea copiada, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí podemos denotar, ¿sí?, las 6 funciones más importantes, ¿sí?, o lo que son los conectores lógicos o las funciones lógicas, ¿no? Esos son los más importantes, ¿no? Listo. Ahora sí, ya conociendo los saberes previos, ahora sí vamos a ver de qué está formado una tabla de verdad, cuáles son sus componentes, cuáles son los elementos, ¿no? Ahora sí. Una tabla de verdad, como su nombre propiamente lo dice, una tabla, ¿verdad?, está formada por columnas, ¿verdad? Voy a denotar acá, por ejemplo, voy a dibujar una tabla de verdad. Listo. Ese, por ejemplo, es una tabla de verdad, formada por 3 columnas. En las 2 primeras columnas, mayormente, van las variables. Voy a considerar 2 variables, P y Q. Y en el lado derecho, mayormente, va lo que es la expresión lógica o la operación lógica. Voy a considerar una simple operación lógica, P y Q. ¿Verdad? P y Q. Las tablas también tienen la parte más importante, que es la matriz principal. Y si nos damos cuenta, la matriz principal está contenida en la operación lógica. En este caso va a estar en esta expresión, ¿no? Ahí está. Esta es la matriz principal en este conector. En esta columna va a estar la matriz, principal. La matriz principal. Listo. Y esta matriz principal, sus valores, cuidado, sus valores, acá hay valores, estos valores veritativos vale entender de la siguiente forma: 2 elevado a la n. ¿Qué quiere decir 2 elevado a la n? Que desarrollando esta potencia, la matriz principal va a tener estos valores. En este caso, n es el número de variables. Como son 2 variables, P y Q, entonces esto quedaría 2 elevado al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4. ¿Qué quiere decir? Que la matriz principal va a tener 4 valores veritativos, ya sean
literales o numéricos, ¿no? Entonces, con esta fórmula se calcula el número de valores veritativos de la matriz principal. Ahora, cuando tengo dos variables o dos de las proposiciones lógicas, la primera proposición de variable P siempre adopta los dos valores veritativos y los consecuentes, los que son falsos. Y la siguiente variable es la combinación de ambos. Tengo un en uno, verdadero falso, verdadero falso. Profe, ¿y si son tres? Y si son tres, ¿no? P aumenta en dos valores verdaderos y P aumenta en dos valores falsos. Y Q aumenta en un valor verdadero, ¿verdad? Que serían de 2 en 2, en otras palabras. ¿Verdad? Ahí lo vamos a ver con los talleres de ejercicios. Listo. Ahora sí, ya conociendo la matriz, de que está formado, perdón, una tabla de verdad está formada por columnas, donde figuran las variables de las proposiciones lógicas y lo más importante, lo que es la operación lógica y sobre todo la matriz principal, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver cuáles son las tablas de verdad para cada función lógica o conector lógico. Es muy importante conocer los valores de cada conector lógico, cuáles son sus tablas de verdad, para poder desarrollar una tabla de verdad. Ahora sí, voy a dibujar una tabla, ¿sí?, donde voy a especificar todos los valores de los conectores lógicos. Voy a considerar en este caso dos variables, P y Q. Listo. Ya hemos dicho que cuando tenemos dos variables, P adopta dos valores veritativos y dos falsos. Y Q, la combinación de ambos, verdadero falso, verdadero falso. Listo.
Ahora sí, tenemos que identificar, ya sabemos que este conector es la conjunción, esta es la disyunción débil, esta es la disyunción fuerte, esto es la condicional, esto es la bicondicional y esto es la negación. Ahora sí, ¿qué me dice la conjunción? ¿Qué me dice la conjunción cuando tengo dos valores veritativos verdaderos? La primera componente verdadera y la segunda componente verdadera dice que es verdadera. Y las otras son falsas. ¿Sí? Esa es la primera matriz de la conjunción. ¿Qué me dice la disyunción débil? Cuando tengo las dos componentes son falsas, este es falso. Entonces, por ende, las otras son verdaderas. En la disyunción fuerte, son falsas cuando ambas componentes son iguales. ¿Qué quiere decir? Verdadero con verdadero me da falso. Y falso con falso me tiene que dar falso. A ver, esto vamos a alinearlo ahí. Por ende, las otras son verdaderas. Verdaderas. En la condicional, ¿qué me dice cuando hay un solo valor falso? Cuando la primera componente es verdadera y la segunda componente es falso. Ahí solamente es falso. Por ende, las otras son verdaderas. En la bicondicional, ¿qué dice la bicondicional? Son verdaderas cuando ambas componentes son iguales. ¿Qué decir? Que verdadero con verdadero es verdadero y falso con falso es verdadero. Por ende, las otras son falsas. Y en la negación, ya se sabe que la negación es lo contrario de un valor veritativo, ¿no? Si P, las dos primeras son verdaderas, lo negado siempre es lo adverso, falso. Falso, falso. Y si acá son falsas, su negación es verdadero. Verdadero, verdadero. Listo, jóvenes. Entonces, ya conociendo los valores veritativos de los principales conectores, ¿no? Esta es una tabla de valores que sí necesariamente tienen que aprendérselo de memoria para poder resolver tablas de verdad y operaciones lógicas, ¿no? Ya sabemos que una operación lógica está formada por un conector y variables, pero esto se puede expandir, ¿no? Listo. Ahora sí, tengan en cuenta, jóvenes, tengan mucho en cuenta que la lógica les ayuda a expandir su razonamiento cognitivo, ¿no? La lógica al alumno lo hace un poquito más pensativo y lo ayuda a hacer más raciocinio, ¿no? Tengan en cuenta eso, la lógica es muy importante, pónganle bastante énfasis, ¿no? Ya con esta teoría espero que hayan captado y pasamos a desarrollar el taller de ejercicio.